Saludos amigos, bienvenidos. Mi nombre es Gretchen Figueroa y estos videos que estoy haciendo tienen el objetivo de compartir la palabra de Dios para reflexionar sobre ella. Quiero antes de empezar recordarles que pueden suscribirse a mi canal y activar también la campanita para que reciban notificaciones de cuando salgan nuevos videos. De igual forma, si les gustan estos videos y quieren compartirlos con otros, le pueden dar share y también like. De esa manera, los videos van a estar siendo viendo por más personas y vamos a estar compartiendo juntos la palabra del Señor. En el día de hoy, yo quiero que vayamos a una escena hermosísima que tiene Jesús antes de ir a la cruz. Se trata del momento en el que se reúne en el aposento alto con sus discípulos para tener la última cena. Allí, en aquel lugar, ocurre algo maravilloso. Y está basado, lo que voy a hablarles, en la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos cuando les dice, ¿saben lo que les he hecho? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ellos están sentados, van a tener esta cena con el Señor. Y de pronto Jesús se levanta, coge lo que se llama un lebrillo, una vasija llena de agua y al mismo modo se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe a su cintura. Los discípulos lo observan porque él va a hacer algo que constituye una muestra de que lo que va a hacer es un servicio que hace la persona que es criado o sirviente en una casa, en un lugar. Él se baja y dice la Biblia que comienza a lavar los pies de sus discípulos. Lo interesante es que tal vez asombrados, o tal vez por ser reverentes, por no atreverse a decir nada, los discípulos dejan que Jesús tome sus pies y comience a lavarlos. Esto era una costumbre de ese tiempo, en el que cuando los viajeros llegaban a un lugar, había alguien, un sirviente de la casa, que le lavaba los pies, porque venían polvorientos del camino. Jesús hace esto con los discípulos y va uno a uno lavando sus pies. Ahora, quiero que veamos lo que ocurre cuando Jesús llega a los pies de Pedro. Y ahí quiero que vayamos a la palabra porque estamos en Juan en el capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Cuando Pedro hace esta pregunta, yo pienso que, como siempre, Pedro es el que se atreve, Pedro es el que habla, Pedro es el que no tiene guardas en los labios. Y lo que siente en su corazón, eso es lo que dice. Ha mirado perplejo cómo Jesús está lavando los pies de sus discípulos. Y al mismo tiempo, creo que debe haber pensado, pero ¿cómo ellos se han dejado lavar los pies por el Maestro? Pero ahora le toca a él. Pero él no va a dejar que el Maestro le lave los pies. Porque querramos o no, Pedro tiene una conciencia más clara de quién es Jesús. Recordemos que el Padre le ha revelado a él que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ahora Pedro le dice, Señor, tú. Y ese tú me hace pensar a mí en que Él es el Señor, tú eres el Maestro, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Cuando debiera ser lo contrario.
Debiera ser yo quien te estuviera lavando los pies. Yo pienso que todos esos pensamientos vinieron a Pedro y los expresó. Tú me lavas a mí los pies. Y el Señor le contesta, porque a mí me encanta la paciencia que tiene Jesús con Pedro, así como la paciencia que tiene con todos nosotros. El Señor le dice, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y me encanta Pedro. Me encanta Pedro porque él está diciendo al maestro lo que Jesús no va a hacer con él nunca. Es decir, yo sé quién tú eres y yo sé quién yo soy. Y yo no voy a dejar que el Hijo de Dios me lave a mí los pies. No me lavarás los pies jamás. Pedro es como nosotros. Porque las cosas que no comprendemos, nosotros actuamos sobre ellas en nuestra visión humana. Los demás discípulos se dejaron lavar los pies por Jesús. ¿Por qué? ¿No sintieron esta misma experiencia de Pedro de saber que quien se había doblado a sus pies, quien había tomado esa vasija de agua, quien le estaba lavando los pies, era el Hijo de Dios? Esta actitud sumisa de todos los demás discípulos para dejarse lavar los pies por Jesús, ¿por qué Pedro no hizo lo mismo? Pedro se veía a sí mismo como el siervo y a Jesús como su Señor. Por eso le dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Qué le contesta el Señor? Jesús no le dice, pues si no quieres que te lave los pies, tú te lo pierdes. No, porque es que el Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabía cuál era el sentir de Pedro, de esa reverencia, esa humildad, ese deseo de que Jesús entendiera que él no podía dejarse lavar los pies por el Señor. Es como Juan el Bautista le dice a Jesús, ¿Tú vienes a que yo te bautice cuando yo debo ser el que sea bautizado por ti? Y Jesús le dijo, deja para que se cumpla todo. Así que el Señor le da explicaciones a Pedro. Y le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí tocó un punto neurálgico de Pedro, porque Pedro era el fiel siervo del Señor. Sí, sabemos que más adelante le niega. Su humanidad explotó. El miedo, el terror de que también él fuese condenado como fue condenado Jesús. Nos pasa a todos nosotros. La humanidad sube a un grado en el que se nos olvidan muchas cosas importantes. Tan importantes como que Jesús le había dicho, ya me vas a negar. Pero volvamos atrás, vemos a Pedro aquí con Jesús y Jesús le dice, si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Eso sí que Pedro no lo podía tolerar. Porque si Pedro no se había dejado lavar los pies por Jesús, era porque sabía quién era el Señor. Y si el Señor le dice ahora, no vas a tener parte conmigo, Pedro reaccionó de inmediato y le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos, mi cabeza. Le dijo Jesús, yo no quiero dejar de ser parte tuya. Yo quiero ser parte de tu reino. Yo quiero seguir contigo. Es ese momento en que le expresa al Señor ese deseo profundo de seguir con Él. El Señor sabía que Pedro le amaba. Por eso le dice a Pedro,
Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y así es. Luego de que Pedro niega a Jesús, el Señor lo restaura con una pregunta hermosísima que le hace 3 veces. Pedro, ¿me amas? Yo pienso que cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, tú sabes que te amo, tenía toda la razón. El Señor sabía que Pedro le amaba. Ahora cuando Pedro le dice, Señor, no solamente mis manos, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, el Señor trae una explicación importantísima acerca de ese acto que ha hecho con ellos. Y quiero que lo veamos en la palabra, en ese mismo capítulo 13, en el versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Y es así, no todos estaban limpios, porque ellos eran siervos de Jesús, discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Pero entre ellos estaba Judas, a quien el Señor había elegido, sabiendo de antemano que le iba a entregar. Y saben, es interesante que notemos que Jesús también lavó los pies de Judas. Entonces el Señor sigue diciendo, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Esta pregunta que hace Jesús es lo que yo quiero que veamos hoy. ¿Saben lo que les he hecho? Es decir, ¿comprenden ustedes por qué le lavé los pies? Porque era importante que ellos lo entendieran. Ese acto de Jesús tenía una razón de ser. Le sigue diciendo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, debéis también vosotros lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ustedes también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahora el Señor ha traído la lección. Ha dicho por qué ha lavado los pies. Comienza diciéndoles, ustedes dicen que yo soy Señor y Maestro. Y están en lo correcto, porque lo soy. Así es que empezamos viendo que Jesucristo, siendo el Señor y el Maestro, es quien se humilla a los pies de los discípulos para lavárselos. Entonces el Señor les dice, ejemplo les he dado. O sea, esto que yo estoy haciendo es un ejemplo de ustedes para la vida. Porque así como yo he lavado los pies, así deben lavarse ustedes los pies los unos a los otros. Ahora, yo estoy convencida de que Jesús no estaba hablando de que ahora los discípulos tenían que estarse lavando los pies los unos a los otros. El Señor estaba trayendo una verdad espiritual profunda. El Señor está hablando de su posición, de su grandeza, de quién es Él. Y está mostrando que Él ha servido a sus discípulos. Entonces, como el siervo no es mayor que su Señor, si su Señor ha tomado acción para hacer servicio a los que están por debajo de Él, de la misma manera, los discípulos
Entiéndase, todos los que somos de Cristo debemos tener el mismo sentir para saber que Dios nos ha llamado a servir y no a ser servidos. Segundo, para saber que nuestro servicio es para todos, no importa si son las personas que nos aman o son las personas que no nos quieren para bien. Recordemos que Jesús lava los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de quien le iba a traicionar. En tercer lugar, Jesús está diciéndonos que no podemos tomar una actitud de grandeza por ningún título, por ninguna posición que tengamos. No podemos olvidar que si el Maestro se humilló de tal manera para lavar los pies de sus discípulos, nosotros tenemos que saber que estamos para servir independientemente de quiénes seamos, de qué tengamos o qué no tengamos, de qué tiene el otro, de qué no tiene el otro, de qué color, de qué raza, de qué estrato social, de qué creencia, de qué religión. El Señor nos ha llamado a nosotros a servir al que cree en Jesucristo y al que no cree en el Señor. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser servidores. Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos y volvió a la mesa, siguió siendo Señor y siguió siendo el Maestro. Acababa de dar una lección importantísima a sus discípulos. Tal vez, como le dijo a Pedro, no lo comprendían en ese momento. Lo iban a entender después. Y así fue. Porque una vez Jesús muere y resucita y se quedan los discípulos para comenzar la iglesia del Señor, empiezan a entender esas palabras de Jesús de que el siervo no es mayor que su Señor. Ellos estaban para servir. Y así comenzó su ministerio, sirviendo a los demás. En ocasiones les causó la muerte. A todos los discípulos les causó la muerte. Pero sabían que eran siervos del Dios Altísimo. Sabían que el Señor los había puesto para servir. Y cuando Jesús les dice, porque ejemplo os he dado, les está diciendo, si lo hice yo, deben ustedes hacerlo también. Así que es importante que nosotros, amados, repasemos cuáles son nuestras intenciones cuando nosotros hacemos la obra de Dios, cuando hacemos un favor, cuando tenemos a la mano poder servir a otra persona. Jesús nos dejó el ejemplo. Él quiere que sirvamos a los nuestros, a los que están en nuestra casa, a los que están cerca de nosotros, a los que por la gracia de Dios el Señor nos ha puesto para ministrarles, para ayudarles, para bendecirles. No podemos ni debemos hacer acepción de personas. Jesús no lo hizo. A los que se dejaron lavar los pies, sumisos y dóciles, el Señor le lavó los pies. Al que le iba a traicionar un día después, al que iba a recibir dinero para entregar al Hijo de Dios, Jesús le lava los pies. Al que no quería que se los lavase, porque entendía esa distancia que había en la posición de Cristo como Señor y como Rey, y de Él como solamente su siervo y su discípulo, el Señor también le lavó los pies. Así es que la lección para todos nosotros es que hemos sido llamados a ser siervos del Altísimo. Y siervos no en letras mayúsculas. Este es el siervo de Dios, esta es la sierva de Dios. No, amados, servidores del Señor, servidores.
para dar pan al que no tiene, para acordarnos de los presos, para ayudar al que no tiene, no puede cumplir con sus necesidades básicas, al que necesita amor, al que necesita consuelo, al que necesita perdón, al que sigue las mismas creencias nuestras, al que no las sigue, al que anda en santidad, al que vive una vida de pecado. El servicio de nosotros como hijos de Dios no puede estar limitado, como no estuvo limitado en esta lección tan importante y amorosa que dio Dios a sus discípulos. Le damos gracias al Señor por Jesucristo, por su amor, por su paciencia, por habernos servido también a nosotros, por haber ido a la cruz, por haber puesto su vida en servicio por los demás. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hoy sigamos el consejo del Señor. Cuando Él nos pregunta, ¿saben lo que he hecho? Digamos, sí, Señor, sabemos. Sabemos cómo te humillaste. Sabemos lo que hiciste para mostrarnos a nosotros que aun cuando tú eres el Hijo de Dios, nos has servido, nos has amado. Ayúdanos, Señor, a nosotros a amar de esa manera, a servir como tú sirves. Bien, amados, como siempre, les agradezco el tiempo en el que estamos juntos, en el que compartimos estas verdades preciosas del Señor. También quiero invitarles a que vayan a amazon.com y bajo el nombre de Gretchen Figueroa van a encontrar los libros que he escrito. Me gustaría que pudiesen accederlos y que los puedan también compartir. Yo pienso que en este tiempo, ¿verdad?, de pandemia, que ha sido muy bueno para tener tiempo para leer y para aprender del Señor, que ustedes puedan también compartir con otras personas estas palabras, estas reflexiones. Mis libros se llaman Lo que nos pasa, que es una respuesta a la pregunta ¿qué nos pasa a Puerto Rico? También está El hallazgo, que es una alegoría de la parábola de la gran perla. Y también Con los ojos en la cabeza, que es un libro que habla de reflexiones acerca de la sabiduría y cómo la sabiduría de Dios puede guiarnos a nosotros en el camino. Eclesiastés 2:14 dice que los ojos del sabio están en su cabeza y también bajo su luz, que son reflexiones acerca de nuestra vida en relación con la luz del Señor. Así que les invito, recuerden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. El Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.